Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar el tema de hemostasia. Es un tema también un poco amplio, por lo cual lo voy a dividir en dos secciones. En la primera parte les hablaré de la fisiología de la hemostasia y de las principales pruebas que existen para su evaluación. Si bien no deben preocuparse por la fisiología de la hemostasia en cuestión de exámenes, sí es indispensable que la recuerdan y la conozcan para poder llevar a cabo una adecuada interpretación de las muestras y sobre todo saber qué tipo de muestras son las que necesitamos enviar al laboratorio. La hemostasia la podemos definir como un sistema biológico de defensa en donde van a intervenir tanto componentes celulares como plasmáticos para lograr los objetivos. ¿Cuáles son esos principales objetivos? El primero sería obturar lesiones, es decir, evitar sangrados. Y por otro lado, el otro objetivo sería mantener a la sangre en un estado líquido dentro de los vasos sanguíneos. Si cualquiera de estas funciones no se lleva a cabo, pues podemos tener problemas tanto de hemorragia como de trombosis. Para comprender la hemostasia de una manera más didáctica, usualmente la dividimos en tres fases. Sin embargo, es importante mencionarles que en un estado in vivo, pues esto sucede a la par. Estas fases en las que ponemos a la hemostasia serían la primaria, en donde van a participar principalmente el vaso sanguíneo, el factor de von Willebrand, que no coloqué ahí, y las plaquetas. La función principal de la hemostasia primaria es formar un tapón hemostático que se conoce como primario o plaquetario. Sin embargo, este tapón, como no es lo suficientemente estable para detener las hemorragias, pues necesitamos que actúe la hemostasia secundaria, en la cual participan los factores de la coagulación y su función es justamente darle estabilidad al coágulo formando redes de fibrina. Y finalmente el estado de fibrinólisis, en donde participan el plasminógeno y la plasmina. Su función es, una vez que la lesión ha sido reparada, pues romper ese coágulo para que se pueda restablecer el flujo sanguíneo y no tener problemas de hipercoagulabilidad. Ahora bien, vamos a enfocarnos ahorita en la hemostasia primaria. Como les decía yo, participan el vaso sanguíneo, el factor de von Willebrand y las plaquetas. En el caso del vaso sanguíneo, en la parte superior solo les pongo un ejemplo de los componentes del vaso sanguíneo, la adventicia, la capa media y el endotelio, que es en donde nos vamos a enfocar. Existe un tejido subendotelial, el cual tiene actividades procoagulantes. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que hay un daño en esta región, pues se va a estimular la coagulación. Y esto se lleva a cabo gracias a la cantidad de colágeno que está presente en esa zona. Hay células fibroblastos que van a producir el factor tisular, que es el encargado de desencadenar todo el proceso de hemostasia secundaria. Participan también o están presentes en esta región el factor de von Willebrand, que va a ayudar a la adhesión plaquetaria, y también existe el inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, el tejido subendotelial pues también va a participar en el estado de fibrinólisis. Por otro lado, lo separa una membrana basal de las células endoteliales. En esta capa generalmente tiene una carga negativa y todas las componentes tienen una actividad anticoagulante, ya sea bloqueando activación plaquetaria o inhibiendo funciones plaquetarias o procoagulantes de otros componentes, y o inhibiendo o degradando los principales agonistas plaquetarios, como serían la ADP o el tromboxano A2. Dentro de estos componentes tenemos a la prostaciclina, el óxido nítrico, la trombomodulina, heparansulfato y la producción de la enzima ectoadpasa. En el caso del factor de von Willebrand, bueno, este es sintetizado por las células endoteliales, pero también los megacariocitos y las propias plaquetas tienen una pequeña síntesis de este factor, y dentro de sus funciones principales está participar en la adhesión plaquetaria una vez que hay daño vascular, y además se le conoce como el factor que estabiliza al factor 8 de la coagulación y que inclusive siempre va unido a él para lograr esta estabilización. En el caso de las plaquetas, en la parte superior les muestro dos imágenes. Del lado izquierdo está un megacariocito
en donde pueden ver ustedes la gran cantidad de citoplasma que se ve todo rosita, que es granular. Cuando este citoplasma se fragmenta, justamente libera plaquetas. Por lo tanto, las plaquetas que están enmarcadas en el círculo negro en la imagen del lado derecho son fragmentos anucleares del citoplasma del megacariocito. El tamaño de estas plaquetas son de 2 a 4 micras. Tienen un citoesqueleto pues sumamente importante, ya que tiene proteínas contráctiles que le van a permitir que una vez que la plaqueta sea activada, va a tener un cambio conformacional que va a permitir que haya una mayor atracción de plaquetas. En su membrana plasmática tiene numerosos receptores conocidos como glucoproteínas. También tiene gran cantidad de gránulos, se conocen los gránulos alfa, los cuales liberan fibrinógeno, factor de von Willebrand, factor 5 y factor 8, mientras que los gránulos densos liberan calcio, algunos nucleótidos y amidas. Esta liberación pues se da principalmente cuando las plaquetas son activadas. Son células que duran muy poco tiempo en circulación, alrededor de entre 9 y 12 días, y dentro de las funciones principales es la, pues, obturar lesiones, ¿no? Tapar el daño que hay. En el caso de los gatos, se me pasa ese dato, se menciona que únicamente están 30 horas en circulación. También alguna característica en algunas especies es que en los gatos las plaquetas pueden ser de diferente tamaño, pero además se activan de una manera muy fácil. Entonces, si las plaquetas se activan, se van a adherir, se van a agregar, y es común que en esta especie nosotros encontremos agregados o cúmulos de plaquetas que finalmente se reportan así. Y en el caso de los caballos, lo que llama la atención es que por alguna razón se tiñen de una coloración muy pálida con las tinciones que utilizamos de rutina en el laboratorio. Simplemente como recordatorio, en la producción de las plaquetas, pues participan tanto la trombopoyetina como la interleucina 6 para favorecer la producción y liberación de estas plaquetas. Y otro dato importante es que en el vaso se almacena una muy buena cantidad de estas células, más o menos del 30 al 40% de la masa de las plaquetas. Por lo tanto, si hay alguna alteración en el vaso, el número de plaquetas en circulación pueden verse afectadas. Ahora bien, ¿cuáles son esas fases que tenemos de la hemostasia primaria por las cuales se forma este coágulo primario? Pues bueno, hay una lesión endotelial donde inicialmente el vaso sanguíneo va a permitir o va a llevar a cabo la vasoconstricción. De esta manera, pues evita que haya un sangrado importante. Sin embargo, en la matriz subendotelial, como habíamos revisado, pues va a haber estas células que van a contener al factor tisular, el cual, bueno, también está presente el factor de von Willebrand. Y una vez que hay una lesión vascular, pues las plaquetas se van a adherir a esta zona y va a actuar el factor de von Willebrand como un puente entre los componentes de la matriz y los receptores de las glucoproteínas de las plaquetas. Posteriormente las plaquetas se van a adherir al sitio de lesión y se van a activar. Una vez que se activan, se adhieren justamente al unirse a este factor de von Willebrand, y una vez que se activan las plaquetas, pues van a sufrir cambio en su forma. Al sufrir este cambio en la forma, pues van a liberar el contenido de sus gránulos, y los principales agonistas, como les había mencionado, el ADP y el tromboxano A2. Gracias a esta activación también se van a exponer sustancias que normalmente no se exponen, como la fosfatidilcerina, y en ese caso, esa fosfatidilcerina va a permitir que haya mayor agregación plaquetaria para finalmente llevar a cabo la función de unión al fibrinógeno y formar el tapón hemostático primario. Ahora bien, vamos a ver cuáles son esos componentes de la hemostasia secundaria, y ya les había dicho yo pues que
En el caso de la hemostasia secundaria, dentro de sus funciones principales, es cambiar el estado físico de la sangre de un estado líquido a uno sólido, y esto se lleva a cabo por la formación de fibrina y participan los factores de la coagulación. Ahora bien, aquí está la lista completa de todos los factores de coagulación. Si bien no es importante y nadie se los va a preguntar en un examen, sí hay que recordar pues algunas características importantes. Este número se les fue dando conforme los fueron descubriendo. Sin embargo, el factor 6 aún no se ha asignado. Y bueno, todos ellos se sintetizan en hígado, a excepción del factor tisular, obviamente, y del calcio. Aquí del lado derecho está la vida media de cada uno de los factores de la coagulación. El que tiene una vida media más corta es el factor 7, alrededor de 4 a 6 horas. Por lo tanto, alguna deficiencia en este factor pues nos puede traer problemas en un periodo de tiempo muy corto. Otro dato importante que ustedes tienen que recordar es que algunos de estos factores dependen de la vitamina K para llevar a cabo su activación. Si no hay vitamina K, aunque estén presentes, no se activan y por lo tanto no se lleva a cabo de manera adecuada la cascada de la coagulación. ¿Cuáles son esos factores? Los que están marcados en color rojo, el 2, el 7, el 9 y el 10. Eso sí es sumamente importante que ustedes lo recuerden. Ahora bien, si ustedes recuerdan sus clases de patología general, seguramente vieron la cascada de la coagulación y recordarán que tenemos 3 vías básicamente. La vía intrínseca de la coagulación, en donde el factor que inicia esta vía es el factor 12, y esto se lleva a cabo gracias a superficies de contacto, entre ellos el colágeno, que está en la región subendotelial del vaso sanguíneo, pero también la piel o el vidrio. Por otro lado, tenemos a la vía extrínseca de la coagulación, que inicia con el factor 3, secundario a un daño tisular, y este factor 3 se va a unir al factor 7 y se va a desencadenar la vía extrínseca de la coagulación. Y ambas vías convergen en una vía común, la cual la función principal es activar al factor 10 para que éste lleve a cabo la transformación de protrombina a trombina y se pueda llevar a cabo la estabilización del coágulo. Aquí de una manera más ejemplificada, pues les decía yo que la cascada de la coagulación inicialmente comienza por la vía extrínseca, en donde el factor tisular se va a unir al factor 7, y esto pues va a formar un complejo, factor tisular, factor 7, que van a estimular a su vez al factor 10 y van a converger en esta vía común. Por otro lado, les decía yo que este es un mecanismo que se lleva a cabo al mismo tiempo. Este estímulo al factor 10 va a hacer que la protrombina se transforme en trombina y se forme en esta red de fibrina. Esa pequeña red de fibrina o esa pequeña cantidad de fibrina que se forma va a ser la suficiente para activar a la vía intrínseca de la coagulación, que comienza, como les decía yo, con el factor 12, el cual va a estimular al 11, que a su vez activa el factor 9, y aquí actúa uno que se conoce como el cofactor, que es el factor 8, en donde va a converger directamente al factor 10 o la vía común. En este caso estimulan al factor 10 y aquí interviene otro cofactor, que es el factor 5. Hay, como les decía yo, exposición de la fosfatidilcerina, que va a permitir pues que las plaquetas se agreguen y que se lleve a cabo ahí la unión de las plaquetas con estos factores de coagulación. Y en este caso, gracias a la amplificación que da la vía intrínseca de la coagulación, pues hay una mayor cantidad de formación de fibrina soluble, la cual finalmente el factor 13 lo que va a permitir es darle mucha mayor estabilidad a esa fibrina
y se forma finalmente un tapón hemostático definitivo. Esto, si bien nadie se los va a preguntar en un examen, también es importante que ustedes lo recuerden para determinar cuáles son las pruebas adecuadas para enviar al laboratorio. Aquí otro ejemplo, esto es la membrana plaquetaria, en donde yo les decía que hay una capa externa en donde normalmente ahí se exponen la fosfatidilcolina, y la esfingomielina, y en la capa interna la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilcerina. Eso en un estado normal. Cuando hay una lesión endotelial, lo que va a suceder después de que nosotros vimos que se activan las plaquetas, parte de esa activación lo que va a permitir es que la fosfatidilcerina se exponga en la capa externa y esa exposición de la fosfatidilcerina va a permitir que ahí se lleve a cabo el ensamblaje de los factores de la coagulación, ya sea el factor 7 que inicia la vía extrínseca junto con el 3 o el factor 12 que inicia la vía intrínseca de la coagulación. Una vez que nosotros tenemos ya el tapón definitivo y se le recuperó la lesión, pues les decía que hay que ahora destruir ese coágulo y eso se lleva a cabo, de eso se encarga la fibrinólisis. En este caso tenemos al plasminógeno y gracias a el activador del plasminógeno tisular, este plasminógeno se va a transformar en plasmina. Esta plasmina lo que va a hacer, va a reventar justamente esos puntos de unión que hay de la fibrina para finalmente lograr separar el coágulo. Al romper esas uniones de fibrina, ahí se producen sustancias que conocemos como los productos de degradación de la fibrina o el dímero D, que finalmente nos van a ayudar a identificar si hay un estado de fibrinólisis alterada. Ahora bien, esto es como se lleva a cabo en la coagulación. Sin embargo, también tenemos inhibidores de la coagulación y estos también son importantes si están en una cantidad muy excedida, porque obviamente pueden traer consecuencias a los animales. Uno de los principales inhibidores de la coagulación es la antitrombina 3. Esta antitrombina pues va a tener un efecto directo sobre la trombina y sobre los factores activados 9, 10, 11 y 7. Y también tenemos al inhibidor de la vía del factor tisular, que obviamente va a inhibir al factor tisular, pero también al factor 8 y al factor 10. Y tenemos a las proteínas C y S que inactivan al factor 5 y al factor 8. Entonces, si nosotros no tuviésemos estos inhibidores de la coagulación, pues posiblemente estaríamos todo el tiempo en un estado de coagulabilidad. También tenemos mecanismos por los cuales se inhibe la fibrinólisis. Uno sería mediante la inhibición de la plasmina, que acuérdense que es la enzima que va a degradar esas fibras o esa fibrina. Y esta inhibición se lleva a cabo mediante la alfa-2 antiplasmina. Y por otro lado también tenemos al activador del plasminógeno tisular, o hay que inactivar esa vía y eso se lleva a cabo con el inhibidor del activador del plasminógeno tisular. Si nosotros no tenemos estos mecanismos, pues seguramente el animal o la persona se puede morir de trombos, ¿no? Que ahora es la enfermedad que aqueja más al humano. Bueno, eso fue respecto a la fisiología que teóricamente ustedes ya deben de saber y si no, pues bueno, les sirve de repaso. Si alguien tiene o quiere profundizar más en la fisiología de la hemostasia, también puede buscar videos en YouTube o pues obviamente consultar algún libro. Nos vamos a ir ahora con las pruebas de evaluación de la hemostasia y vamos a comenzar con las pruebas de hemostasia primaria. Y en ese caso hay que recordar que los que participaban eran justamente el vaso sanguíneo, el factor de von Willebrand y las plaquetas.
Por lo tanto, dentro de las pruebas que tenemos para evaluar la hemostasia primaria, el que hacemos con mayor frecuencia es el recuento plaquetario. Este recuento plaquetario puede hacerse de diferentes formas. Uno sería en un equipo automatizado, en donde se seleccionan a las plaquetas, ya sea por su tamaño o por una centrifugación diferencial. En ese caso, pues nos da al final un número X de plaquetas. Hay que considerar que nos puede decir que hay trombocitopenia o disminución de plaquetas en el caso de los gatos, porque decíamos que se activan muy fácilmente y que se pueden agregar. Entonces, tal vez esos agregados los cuente como alguna otra célula y no como plaquetas. Otro método por el cual nosotros podemos llevar a cabo el recuento plaquetario es la estimación. Esa estimación de plaquetas que se ha determinado que da un número muy similar a lo que da un equipo automatizado, se realiza en un frotis sanguíneo bien hecho, bien teñido, se coloca en el microscopio y se pone aceite de inmersión, por lo tanto se observa con el objetivo de 100X. Y lo que vamos a hacer ahí es contar 10 campos. Finalmente se hace una suma, se saca un promedio y ese número se va a multiplicar por 20, ya que se dice que por cada plaqueta que nosotros veamos en el frotis hay 20 más circulando. Por eso es que se multiplica por 20. Y finalmente nos da el número de plaquetas expresado en unidades internacionales, que es por 10 a la 9 por litro. Lo normal en la mayoría de los animales es que haya de entre 10 y 20 plaquetas en promedio por campo. En el caso de los caballos, este número es menor. En general, si vemos 5 plaquetas por campo, ya podríamos decir que está normal en el límite bajo. Y otro método para el recuento plaquetario sería la técnica manual. Esta técnica es, yo lleno una pipeta, la pongo en una cámara o cámara de Neubauer o un ositómetro, le pongo una solución de oxalato de amonio y hago la cuenta de célula por célula. La gran desventaja que tiene este método, pues es que obviamente si yo no llené la pipeta de manera adecuada, si no hice el conteo de manera adecuada, pues tiene una variación entre el 20 y el 25%. Otras pruebas que tenemos para evaluar a la hemostasia primaria sería, ya sabemos cuántas hay, porque ya las contamos. Ahora vamos a identificar si estas plaquetas funcionan. Uno de los métodos que está reportado es determinar el tiempo de sangría de la mucosa. Esta técnica se las pongo aquí, sin embargo, no es una técnica que se haga de rutina en el laboratorio. Es más bien para llevar a cabo en la clínica o en el consultorio. Y lo que va a hacer es que nos va a medir el tiempo en minutos que tardan las plaquetas en agregarse cuando hay una lesión. Tiene la desventaja que tiene una sensibilidad muy baja. Obviamente va a depender de la profundidad y la longitud de la lesión que yo haga en la mucosa. Y pues idealmente tiene que ser un paciente muy tranquilo o lo van a tener que anestesiar. En general, se espera que entre 1 minuto y medio y 3 minutos y medio dure el sangrado. Si este tiempo se prolonga, pues entonces podríamos pensar que las plaquetas pues no están funcionando de manera adecuada. ¿En qué caso se va a prolongar este tiempo? Cuando hay disminución de plaquetas, que sería la trombocitopenia, o cuando tenemos la enfermedad de von Willebrand, que es la deficiencia de este factor. ¿Cómo se lleva a cabo esta evaluación del tiempo de sangrado? Pues bueno, con puede ser una lanceta, aquí pues nos dicen paso a paso. Lo que se hace es provocar una lesión, generalmente es en el labio, y pues empieza a tomar el tiempo, ¿no? Lo que recomiendan es que no se, con una toalla, pues solamente se limpie la sangre, pero que no haga contacto en el sitio de lesión. Y pues hay que contar finalmente el tiempo que tarda en parar el sangrado. Otra prueba de función plaquetaria es la evaluación de cuánto tiempo tarda la retracción del coágulo.
Ajá, también sirve para evaluar si las plaquetas funcionan. Aquí el protocolo nos dice que a una cantidad de sangre le adicionemos suero fisiológico frío, que hagamos una mezcla, que le adicionemos trombina y que lo metemos a la refrigeración y que 1 hora y 2 horas después evaluemos si se retrajo o no el coágulo, y esto nos ayudaría a determinar si las plaquetas están funcionando o no de manera adecuada. Sin embargo, también esta es otra técnica que nosotros no realizamos en el laboratorio porque tampoco es tan sensible. En general, dentro de la evaluación plaquetaria, lo único que hacemos es el conteo en el equipo automatizado y siempre lo corroboramos con la estimación en el frotis. Otra prueba que tenemos para evaluar la hemostasia primaria es medir la concentración del antígeno de von Willebrand. Aquí existen varias técnicas. Una puede ser mediante la técnica de ELISA o inmunoelectroforesis, y lo que hace va a ser medir la cantidad de antígeno que está presente en ese individuo. Se puede reportar en unidades o por porcentaje y obviamente iría... un animal completamente sano, pues debería de tener 100% de este factor, de acuerdo obviamente a la especie, ¿no? Se considera que arriba del 70% del factor o 70 unidades por litro ya es un paciente normal, y que valores por debajo del 50% nos deben hacer sospechar de que este animal puede tener enfermedad de von Willebrand. Esta enfermedad la vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿qué pruebas tenemos para evaluar la hemostasia secundaria? En ese caso, aquí es muy importante recordarles la toma y el manejo de la muestra. Ajá. Tiene que ser una toma con el animal lo más relajado posible, ya que si está excitado se puede aumentar la actividad tanto de las plaquetas como de algunos factores de la coagulación. Hay que recordar que la muestra se debe de tomar en un tubo que contenga citrato de sodio al 3.2%, que se debe de respetar la relación 1 de anticoagulante por 9 de sangre, y que usualmente necesitamos un paciente sano que nos va a servir como control para determinar si esos tiempos que estamos midiendo están de manera adecuada o están alterados. Hay que recordar que se tiene que centrifugar de inmediato para obtener el plasma, y que si no se va a procesar dentro de las primeras 4 horas, lo más recomendable es que se congele ese plasma, dado que factores como el 7 y el 8 se pierden muy fácil a temperatura ambiente. Entonces, ¿cómo o qué pruebas tenemos para evaluar la hemostasia secundaria? Lo que vamos a hacer son medir el tiempo de coagulación. Estos tiempos, el primero sería el tiempo de protrombina, que lo que nos va a evaluar es la vía extrínseca y común de la coagulación. En ese caso nos va a medir el tiempo en segundos que tarda para formarse un coágulo de fibrina. Si ustedes recuerdan, la vía extrínseca inicia con el factor tisular, que se une al 7, por lo tanto esta prueba utiliza tromboplastina tisular, utiliza calcio para activar y algunos otros reactivos. No es importante que ustedes conozcan eso, sino para qué nos sirve, ¿no? Entonces, evalúa la vía extrínseca y común de la coagulación. Necesitamos el citrato de sodio, lo que ya les había mencionado. Y cuando la actividad está por debajo del 30%, va a hacer que este tiempo de coagulación se prolongue. El otro tiempo que medimos es el tiempo de tromboplastina parcial activado. En este caso, esta prueba me va a ayudar a evaluar la vía intrínseca y común de la coagulación. Y lo que va a hacer es medirme el tiempo en segundos que tarda en llevarse a cabo el coágulo de fibrina. Ajá. Acuérdense que la vía intrínseca inicia por una superficie de contacto. En este caso se utiliza un fosfolípido y el calcio para activar la vía, ¿no? Tenemos lo mismo, el plasma, la muestra con plasma, un paciente sano y uno, pues el enfermo, y que también la actividad reducida en un 30% me va a permitir que este tiempo se prolongue. Entonces, de manera normal, yo puedo decir a lo mejor el control
forma este coágulo en 9 segundos. Y mi caso problema tardó 17 segundos. Entonces, si supera ese 30%, pues quiere decir que estos tiempos de coagulación están prolongados y que por ende yo tengo deficiencia en alguno de los factores de coagulación involucrados en la vía que yo estoy analizando. Y finalmente las pruebas que tenemos para evaluar la fibrinólisis. El primero de ellos serían los productos de degradación de la fibrina. Estas pruebas, pues tristemente tampoco las llevamos a cabo en el laboratorio, pero es importante que las tengan. En esta evaluación de los productos de degradación de la fibrina, generalmente se utilizan anticuerpos, ya sea monoclonales o policlonales, y finalmente acuérdense que nos mide o nos va a evaluar qué tanto se está degradando ese coágulo. En el caso, pues, en el caso de los perros, pues una concentración menor a 10 miligramos por mililitro, y en el caso del plasma 5 microgramos por mililitro sería lo normal, ¿no? Si esta concentración está incrementada, pues tenemos que decir que pues están incrementados los productos de degradación de la fibrina, lo que nos indicaría que hay un estado de fibrinólisis activo. ¿En qué casos podemos observar esto? Generalmente en pacientes con coagulación intravascular diseminada, que tengan intoxicación con raticidas, enfermedades hepáticas o condiciones trombóticas. Y la siguiente prueba y última sería la evaluación del dímero D. Esto se lleva a cabo a través de aglutinación en látex, son ensayos inmunoturbidométricos que también utilizan anticuerpos. Les decía, en general nosotros no llevamos a cabo estas pruebas en el laboratorio, y en el caso de los perros, lo normal es que esté por debajo de 0.25 microgramos por mililitro. Un incremento en la concentración del dímero D, pues nos sugeriría que hay un estado de fibrinólisis incremental. Y bueno, hasta aquí esta parte de la fisiología de la hemostasia y las principales pruebas que tenemos para evaluar.